Hola, ¿cómo están todos? Espero que se encuentren bien. Hoy también vamos a hablar de una buena palabra de Dios. Está en 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Esperando que usted tenga su Biblia ahí para que me vaya siguiendo. Nada más dos versículos. Y bueno, pues vamos a hablar de esa palabra. Pero primero, lo primero, vamos a poner toda la, todo el video, todo lo que voy a hacer en las manos del Señor. Vamos a orar. Señor, Padre Celestial, te doy gracias, Señor. Gracias una vez más, Padre, por darme la oportunidad de poder exponer tu palabra, Señor. Úseme como instrumento suyo, Señor, para poder exponerla, Señor. Te ruego por aquellos que están mirando este video, Señor, que escuchen, que puedan entender tu palabra y que la puedan aplicar a sus vidas, Padre. Te lo ruego todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a leer ahí 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Y dice así la escritura. Vaya siguiéndome usted ahí. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Vamos por pasos. ¿Qué es lo que el Señor nos quiere decir aquí cuando dice toda la escritura es inspirada por Dios? ¿Qué quiere decir que toda la escritura es inspirada por Dios? Bueno, pues lo que quiere decir que toda la Biblia, toda esta palabra que está aquí, todo este libro fue inspirada por Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que todo viene de Dios. Él fue el que mandó a poner todas estas palabras aquí. ¿Sabías tú o sabían ustedes que la palabra de Dios no se contradice? ¿Que es perfecta la Biblia? La Biblia es perfecta. Un versículo con otro versículo los comparas, por ejemplo, del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, no se contradice. Y los dos concuerdan. Aunque se hayan escrito hace 400 años para atrás y el otro versículo se escribió pues, naturalmente 400 años para adelante y los comparas y se concuerdan, no se contradice, sino que van de acuerdo los dos. Tan perfecto es así la palabra de Dios. Esa es una de las cosas maravillosas de la Biblia. Maravillosa, porque fue hecha por Dios. Claro que Dios usó a personas para que le escribieran. Fueron personas usadas por Dios para que escribieran la palabra de Dios. ¿Sabías tú que en aquel tiempo, cuando empezaron a escribir la palabra de Dios, eh, había un grupo de personas que nada más se dedicaba a eso? Nada más se dedicaban a escribir la palabra de Dios antes de que el papel fuera inventado. Antes no escribían en papel, escribían en hojas de árboles, en las hojas, ahí escribían. Pero la hoja se iba deteriorando y deteriorando. ¿Qué es lo que hacían los escribas? Se le llamaban los escribas, a ellos les decían los escribas. Entonces, se le llamaba rollos, les decían rollos. No le decían la Biblia, le decían rollos. Ahí escribían ellos todo. Pero la hoja se iba deteriorando hasta el momento de que se deshacía, ellos tenían que volver a escribir eso que habían escrito, lo tenían que volver a escribir otra vez de vuelta para que se fuera manteniendo la palabra de Dios. Claramente, todas esas personas que estaban escribiendo fueron escogidos por Dios y fueron inspirados por Dios para escribir todas esas palabras. Dios tenía el poder para hacer eso. Tan es así que la Biblia es perfecta desde que comienza hasta que se acaba. Nosotros como humanos, como personas, no podemos hacer eso. Nosotros somos imperfectos. No podemos hacer algo perfecto. Algo así como esto sería imposible para nosotros, pero para Dios no. Dios es el Dios de lo imposible. ¿Sabías tú que cuando ellos escribían
Y cuando iban a escribir la palabra Dios, tiraban quitaban esa pluma y escogían una pluma nueva, nada más para escribir Dios. Y ya esa pluma ya no se usaba, ya no. Tan es así el respeto, la reverencia que tenían ellos hacia Dios, que cuando escribían la palabra Dios usaban una pluma nueva. Qué interesante todo eso, bien interesante. Entonces, ¿qué es inspirada por Dios? Eso quiere decir que todo lo que está escrito en la Biblia viene de Dios, proviene de Dios, no de los hombres. Eso es para aquellos que dicen que la Biblia fue hecha por hombres y que por eso no debemos de creer. No, aquí está. Toda la escritura es inspirada por Dios. Ahí está. Toda esta escritura es un manual que Dios nos dejó a nosotros para que pudiéramos vivir bien. Entonces, nosotros no tenemos ese poder para hacer algo tan perfecto como esto. No lo podemos. Nos vamos a equivocar. Seguramente que nos vamos a equivocar porque no somos perfectos. Así nada más. Entonces, nosotros no tenemos que andar buscando otros libros para saber de Dios. No tenemos. Para eso tenemos la Biblia. Para eso Dios nos la dejó. Porque si usted busca otro libro para saber de Dios, ahora sí te estoy diciendo, ahora te puedo decir que eso que estás viendo en otro libro que no es la Biblia, son pensamientos humanos, son pensamientos de personas. Y ahí hay la posibilidad de que vamos a cometer errores o vamos a creer cosas no correctas. No correctas. Entonces, la Biblia es el mejor libro para poder saber más de Dios. ¿Para qué hizo Dios la Biblia? Para que tú y yo supiéramos de Él, todo de Él, y que nadie nos engañe, para que nadie nos engañe y nos esté diciendo mentiras, personas o que nos estén engañando. Por eso a veces se crean muchas doctrinas diferentes, ¿entiendes? Porque son pensamientos de hombres. Por eso yo siempre les pido a ustedes que tengan su Biblia para que ustedes mismos vayan viendo lo que está escrito aquí, lo que Dios nos dejó aquí. Entonces, muy importante. Por eso es muy importante que tú tengas la Biblia cuando vayas a la iglesia, en la mano, para que compruebes, para que tú mismo compruebes lo que el predicador está diciendo. El predicador tiene que predicar de la Biblia. Y si va a decir algo que no está en la Biblia, pero que él piensa, lo tiene que decir. ¿Sabes qué? Esto no lo dice la Biblia, pero yo pienso que es así. Esa es otra cosa. Pero tiene que predicar de la Biblia, porque esta es la palabra de Dios. Entonces, cuidado para esto, para que no nos engañen, para que no nos digan mentiras. Por eso es que tenemos que seguir la Biblia. Si alguien te dice algo que no está en la Biblia, vamos a poner un ejemplo. Si alguien te dice que Jesucristo va a venir en el 2023, tú tienes que decirle a esa persona, a ver, enséñame en la Biblia dónde dice eso, para poder yo creerlo. ¿Entiendes? Porque si la Biblia no lo dice, pues no. Son pensamientos de hombres. Es un pensamiento de una persona que quiere adivinar. ¿Cuántas personas no han querido adivinar la venida de Cristo cuando el Señor dice en su palabra que ni el Padre, que ni Él mismo lo sabía, que solamente el Padre lo sabía? ¿Cuándo iba a ser eso? Entonces, dejó nada más, lo que sí dejó el Señor fue nomás unas pistas nada más de cómo iba a ser la venida del Señor. Pero el día exacto, el año, la hora, el día, el minuto y todo eso, no está en la Biblia. Así para que no nos engañen. Tenemos que tener la Biblia, seguir la Biblia. Entonces, cualquier persona que te diga algo diferente de lo que está en la Biblia, o algo que está, que tú mires que es falso porque no está en la Biblia, todo eso va a ser falso. Todo eso va a ser falso. Tiene que estar en la Biblia para que esto sea
cierto. ¿Me entiendes? Tenemos que tener mucho cuidado. Entonces dice, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Me entiendes? La palabra de Dios es la Biblia. Todo proviene de Dios. Toda la palabra de Dios salió de Él mismo y no de los hombres que lo escribieron. De Él salió toda esta palabra que está aquí escrita. No de los hombres que lo escribieron. No. Ellos fueron inspirados por Dios para escribir todo lo que escribieron. Interesante. Fíjese, desde acá, desde Génesis, acá están todas las profecías de lo que iba a pasar. En el Antiguo Testamento están todas las profecías de lo que iba a pasar y cómo iba a pasar y todo. Y el Nuevo Testamento, acá se cumplieron todas las profecías. Acá fue donde se cumplieron todos los dichos por los profetas. ¿Entiende? Es interesantísimo que lo que se dijo allá hace mucho tiempo se cumplió acá, al pie de la letra, así como Dios lo dijo, se cumplió acá. Perfecto, todo perfecto, porque Dios hace todo perfecto. Nomás nosotros no somos perfectos. Ya lo hemos dicho eso. La fuente y el origen de la palabra de Dios es Dios mismo. De ahí proviene. Y nosotros como sus hijos, como cristianos, tenemos que creer eso. Eso lo tenemos que creer. Todo esto es de Dios, no es de los hombres. Dice que en la Biblia se encuentra todo. Dios nos dejó todo y nos dice cómo ser salvos, cómo servirle y cómo quiere que nosotros vivamos para que para que nos pueda ir bien en toda nuestra manera de vivir. Aquí está todo. Aquí te dice, es un manual. Aquí te dice cómo puedes ser salvo, cómo debes de vivir tu vida, cómo te debes de comportar, qué es lo que debes de hacer. Toda la información para que una persona sea salva o para que vivas mejor, o cómo debes de pedirle al Señor, cómo te debes de dirigir con los demás, cómo debes de vivir. Está aquí. Todo. ¿Tú tienes una pregunta? La respuesta está aquí. Así de sencillo. Si tienes una pregunta. Va a haber preguntas de la Biblia que tal vez no las vas a hallar porque Dios no quiso ponerlas ahí. Por ejemplo, esa que te acabo de decir. ¿Cuándo va a venir Cristo? No la vas a encontrar porque Dios no quiso ponerlo ahí. Dios no quiso que nosotros supiéramos cuándo iba a venir Cristo. ¿Por qué? Porque Él no quiere que nos estemos preocupando por eso. Él quiere que nos estemos preocupando por cómo agradarle a Él, cómo ser obedientes a Él. Eso. Primero tenemos que ser salvos, tener a Cristo en nuestros corazones para poder agradar al Señor. Entonces, dice la palabra de Dios. Y seguimos leyendo y ahí dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Útil para enseñar. ¿Enseñar qué? Pues la palabra de Dios. Es útil para enseñar. Esta palabra es útil para enseñarle a los demás, para que los demás sepan, como esto que estoy haciendo yo, enseñándoles. Eso mismo, tú también lo puedes hacer con los tuyos, con tus hijos, con tus familiares, con tus padres, enseñarles todo. Entonces es útil para enseñar, y para enseñar a los demás cómo es que se deben de vivir, cómo es que Dios quiere que debemos de vivir en esta tierra, cómo es que nos debemos de dirigir. Entonces, es útil para enseñar, para aconsejar a los demás, a todas aquellas personas que se quieren acercar a las cosas de Dios, andan ahí queriéndose acercar, pues ayúdalos tú, enseñándoles lo poco que has aprendido, eso mismo, enséñaselos a ellos. Y créame que Dios un día te lo va a gratificar. Te lo va a gratificar. Porque dice la palabra de Dios que todo lo que hagamos para Dios, todo será recompensado. Así dice la palabra de Dios. Que todo lo que tú hagas para Él será recompensado. Gloria al Señor. Qué bonito es eso. Saber eso.
Sí, dice que es por ella que nos damos cuenta que lo malo no le agrada a Dios. Es cierto. Por la palabra de Dios, que es la Biblia, nos damos cuenta que todo lo malo que hacemos no le agrada a Dios. Entonces, la Biblia nos enseña, o más bien Dios nos enseña a través de su palabra, que todo lo malo no es bueno para agradar a Dios. No debemos de hacerlo. Y lo que dice dice que también es bueno para redarguir. ¿Qué es redarguir? ¿Qué significa redarguir? Que te reprende. La misma palabra te reprende a ti cuando haces algo malo. Te reprende. Y te para y te dice, hey, espérate. Eso que estás haciendo no está bien. Por ejemplo, cuando ofendes personas, cuando dices malas palabras, cuando tienes malos pensamientos, cuando haces cosas malas. La Biblia te dice bien clarito que esas cosas no convienen. Te reprende a ti. Que tú no quieras hacer caso, bueno, pues es otra cosa. Pero la Biblia te reprende y te dice que eso no está bien. Entonces, nos reprende, pero no nos deja ahí. No nada más te reprende. No nada más te está arrepentiendo y te está diciendo que eso no está bien, sino que también te corrige. Te corrige. Dice adelantito, para reducir, pero dice, para corregir. Ahí adelantito dice que para corregir. O sea, que no nada más te reprende, te corrige. Te dice qué es lo bueno. ¿Cómo es que tú te debes de dirigir? ¿Cómo es que tú debes de vivir tu vida? Dice, la Biblia te corrige y te dice lo bueno que debes practicar, que no odies, que ames, que no ofendas, que seas amable, que perdones a los demás, como Él ya nos perdonó a nosotros. ¿Ves la diferencia? Te reprende, pero te corrige. Él te enseña, la palabra de Dios nos enseña que no debemos de odiar, que debemos amar, que debemos de perdonar, porque Él ya nos perdonó a nosotros. Él nos perdona a nosotros también. Entonces Él quiere que nosotros también perdonemos, como Él ya nos perdonó. Entonces, que seamos amables. ¿Ves que nos corrige? También la palabra de Dios hace eso. Bonito. Pero ¿qué más dice? Dice que es buena para instruir ¿en qué? En justicia. Te enseña a ser justo con los demás. Tenemos que ser justos con los demás, con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo. No buscar ventaja, no buscar cómo dañarlos, sino ser justos con ellos. No, porque a veces ellos no son justos con nosotros. Es probable. Es probable que a lo mejor hay personas que no son justas, pero la diferencia es que ellos no tienen a Cristo y tú ya lo tienes. Bueno, si es que ya lo tienes. Si ya lo tienes, tienes que ser justo. Implementar justicia, no ser injusto con los demás. Bonita la palabra. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Pero ¿por qué nos enseña eso? Y en el siguiente versículo nos enseña algo más bonito. Dice, a fin de que el hombre de Dios, a fin de que tú y yo, que ya tenemos a Cristo, ese es el hombre de Dios, el que ya cree en Él, el que ya depositó su fe en Él, el que ya tiene a Cristo. Dice, a fin de que el hombre de Dios, no todos los hombres, todos no más el hombre de Dios, el que ya tiene a Cristo, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. ¿En qué? Enteramente preparado para toda buena obra. Dice que todo eso nos va a ayudar para prepararnos para hacer buena obra, para hacer buenas obras. ¿En dónde? ¿En dónde vamos a hacer las buenas obras? En nuestra manera de vivir, en toda nuestra manera de vivir, hacer buenas obras, ayudar al necesitado, trabajar en la obra del Señor, haciendo cosas buenas para el Señor, que un día Él nos lo va a recompensar. Entonces todo esto es bueno, toda la palabra de Dios es buena, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Grande nuestro Dios.
Bendito sea nuestro Dios. Entonces, que no te engañen, que nadie te diga mentiras. Cuando vayas a la iglesia, llévate tu Biblia y comprueba lo que te están diciendo allá. Si hay algo que ahí no está, habla con el predicador y dile, enséñeme dónde mero dice eso que acaba usted de decir, para yo poder buscar y saber dónde está lo que usted me acaba de decir. Ah, no, pero es que yo pienso, no, 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 no. Es que si yo pienso, usted tenía que haber dicho que era de usted, que era de usted esto. Entonces, tiene que decir la Biblia. Y si es algo de uno mismo, uno tiene que decir, esta es mi opinión personal. Esta es mi opinión personal. Esto es lo que yo pienso. ¿Entiendes? Se tiene que decir. Entonces, la palabra de Dios viene de Dios, proviene de Dios y fue inspirada por Él. Así para que aquellos que piensan que la palabra no, y la palabra de Dios es perfecta, no se contradice. Esa es una de las cosas más bonitas. Dios te bendiga y espero que este video y esta enseñanza te haya ayudado en tu vida espiritual y aplícala en tu vida. Amén.